Hola chicos, Hola Rafa, hola, ¿cómo están? muy bien, ¿y tú? ¿También bien? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, profe? Hola Kevin, ¿cómo andas? ¿Bien usted? También bien. Qué bueno, profe. ¿Qué cuentan? ¿Qué tal su fin de semana? Pues con tarea, profe. Sí, ya tan rápido, estos profesores tan insensibles. Hasta aquí ya está hablando, profe. Andan hablando de quiz ya. ¿Quién? Abraham. Está bien, está bien. Muy bien. No, no están. Hola, profe. Entonces, ¿ya están estudiando? Hola, estos profesores insensibles, de veras, que ya tan rápido con tareas y exámenes. Muy bien. ¿Y qué más me cuentan? ¿Cómo andan? Hoy tuvieron lo de el taller con Abraham, ¿no? De Proteus. ¿Qué tal estuvo? Yo no fui, profe, pero X. hoy fue. No fueron, pero hoy fue. Qué chido. No, o sea, yo no fui. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más me cuentan? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo van Todo con bien. sus practicums? Los que van con el practicum. ¿Bien? Chido. Ok. A punto de la depresión, profe. ¿Por qué? Vamos empezando, todavía no. No, pues por eso. Va empezando y ya estoy destrozado. Hombre, ya en que este lunes es puente. Y luego Pero, creo que en 2, 3 semanas más acaban los exámenes y después de Semana Santa, entonces está tranquilo. A comparación del semestre de agosto-diciembre, donde no hay Semana Santa ni nada, y no hay como tal descanso. Pero bueno, chicos, como les he dicho, traigo un Kahoot. Ahora sí ya no se me borró. Me aseguré de tener internet. Aumenté el número de preguntas y pues para ver qué onda, cómo vamos, si va quedando claro. Entonces, por favor, vayan entrando a Kahoot. Bueno, antes voy a pasar lista. ¿Quiénes faltan? Digo, todavía falta para la tolerancia, pero voy a ir pasando lista de una vez. Mm, a ver. Ash. Aquí, Rafa. Hola, Ash. Mafer. Aquí. ¿Dónde, Mafer? No te veo, no te veo. Hola, Mafer, ¿cómo estás? Hola. Bien. Qué bueno. Marisa. Mm, Marisa. No ha entrado, supongo que ahorita llega. Ok. Andrea. Aquí, Rafa. Hola, Andy, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Sinaí. Hola. Hola, Rafa. Helen. Aquí, profe. Hola, Helen, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Y usted? También bien, todo chido. Fer, ¿cómo estás? Hola Rafa, bien, ¿y tú? También bien. Qué bueno. Tony, profe, se me trabó. ¿Qué pasó? sigo No lo pasando sé. lista todavía. Hola, Tony. Ajá. Juan, te vi por ahí, Juan. Margarita, ¿no? Bueno, Kevin. Kevin, ya te saludé. Nadia, va entrando. Hola, Nadia. Daisy. Aquí, profe. Hola, Daisy. Este. Santiago.
Aquí, Rafa. Hola, Disculpa, Santiago. voy manejando. Voy llegando a mi casa. Bueno, apúrale para que entres al Kahoot. Sí, ya estoy a 1 minuto. Sale. Miguel, ya te vi, Aquí, Miguel. profe. Nat, Aquí, Rafa. Luis. Aquí, profe. Sí, qué bueno que no tardaste tanto, Luis. Si no, safe. Y Regina. No ha entrado. Ok. Bueno, porfa, vayan abriendo su Kahoot. Y dejen, yo también comparto. Lo tenía por la presentación de PowerPoint, pero yo creo que de una vez lo ponemos aquí. Como quieras, si ven el número, ¿no? 41116. Santiago ya está, Sinaí, Juan. LS. Es Luis Santiago, supongo, ¿no? Sí, profe, qué flojera escribir los dos. ¿Cómo te estaban tus planas de chiquito? Sí, horrible. Pues sí. A ver. ¿Cuántos somos? Pues tienen que haber 15, ¿no? A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltan 13, ya faltan 2. 1, 3, 6. Y Kevin, ya está. Ya estamos todos. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos? Ok. Bueno, vamos a ver qué tal. Entonces, la primera pregunta. ¿El desarrollo de los biomateriales tiene cuántos años de antigüedad? 50, 70 años, 70, 90 años, menos de 50 o más de 90. Ok. Ya todos contestaron, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, si no, dejo todos. ¿Alguien se salió? ¿Quién se salió? Bueno, pues tenemos 6 respuestas correctas de 70 a 90 años. Recuerden que fue alrededor de los 60, la primera generación, pero antes ya se empezaba a hacer algo de biomateriales, ¿ok? Supongo que por eso la confusión de estos 5. Rafa, yo tenía duda en esa que, ¿sí te acuerdas que dijiste que era como desde hace muchísimos años? Sí. Y, o sea, yo sí puse 70, 90 años, pero si no hubiera, o sea, si no hubiera leído la otra de más de 90, hubiera puesto esa. Sí, Pero, ok. pero es que por eso mismo puse el desarrollo de biomateriales, o sea, como el Ah, ok. desarrollo de hacer biomateriales y no desde cuándo existen los biomateriales, Ok. ¿ok? Gracias, Rafa. Sí, de nada. Margarita, ¿estás por ahí? Todavía te puedes... Ay, Marisa también. Bueno, voy a aprovechar. Hola, perdón, es que no entraba a mi internet. Está bien, pero ve entrando a Kahoot. Marisa también. Nat se salió, ya regresó. Marisa, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, es 41116, por favor, vayan entrando. Y van a tener 2 preguntas menos, porque esto, vamos a poner la siguiente, ¿ok? Rafa, se me fue mi internet. Sí, Nat, pero nada más va una. Tranquila. Ok. Vamos bien. Bueno, voy a poner la que sigue. Pero, Rafa, ¿Cuál es ¿cuál el era? pin? 41116. La que sigue, ahí va. Bueno, va ganando. Bueno, esto fue una prueba de hace rato, así que se nos cuenta ahorita, digámoslo así, que va ganando Andrea, ¿no? Andrea, luego Juan, luego Kevin o Ashley.
Ok, la siguiente. ¿Cuál fue el costo total aproximado de fracturas de cadera en el 2006 en México? $1,000 millones, $500 millones, $100 millones y $50 millones. En aproximado. Ok. Bueno, $100 millones es el aproximado más correcto. Recuerden que lo que habíamos visto en clases era que $97 millones de fracturas en México en el 2006 fue lo que se reportó, ¿no? Entonces solamente lo redondeé. Ok, vamos a ver. Ash, ahora vas en primero, luego Luis, luego Andrea. Bueno, vamos a seguir. ¿Verdadero o falso? La mayoría de los biomateriales generan una reacción no específica. Verdadero. A los que contestaron verdadero, ¿cuál es el nombre de la reacción no específica? ¿Recuerdan? ¿No? Pueden checar sus apuntes en esa parte. Vamos, vamos. ¿Cuál es? Es la reacción del organismo externo, ¿no? Recuerden que el huésped que recibe el organismo externo recibe una reacción la cual no tiene precisamente que ser mala, sino que recuerden que inclusive yo les había mencionado en un ejemplo que podría ser de una leve inflamación igual al frotar una gasa en el organismo huésped. ¿Sí lo recuerdan? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, vamos con la que sigue. ¿Alguna objeción en esta pregunta? Porque muchos la tuvieron mal, ¿no? Bueno, la que sigue. Va Juan, Ash y Luis. Muy bien, vamos por la que sigue. La definición, un biomaterial es usado en un dispositivo médico que interactúa en un sistema biológico, está centrado en, o sea, ¿a qué se refiere esa definición? A la síntesis y caracterización del material, a la estructura del material y el organismo huésped, a la caracterización del material e interacción con el medio, o a la síntesis del material y su interacción con el medio. Vamos, todavía falta alguien, ¿no? Ya tengo todas las respuestas. ¿Son 17 o 18? Creo que 18. Ok. Chicos, ¿qué pasó? Realmente, ¿qué era lo importante en esta definición? Es cómo se hizo este material y cómo interactúa con el sistema biológico. Entonces, la síntesis del material, o sea, cómo se hizo y cómo interacciona con en el medio. Y esa es la definición de qué es un biomaterial. Y no tanto de su estructura y organismo, sino más bien cómo interacciona con ese organismo. La segunda podría, digo, la amarilla podría ser, pero la caracterización solo nos dice las propiedades del material, pero no nos importa si es creado o no. Ahí estaba la trampa. Ok, bueno, vamos a la que sigue. Ok, la que sigue. Dice así, los biomateriales que generan la mínima respuesta del tejido huésped se dice que son bioinertes, bioabsorbibles, biodegradables o bioactivos.
Bioinertes. Muy bien, la mayoría de esas lo tuvo bien. Son los que, recuerden, que no interaccionan con el organismo huésped, por lo tanto generan una mínima respuesta. Muy bien, muy bien. Daisy anda on fire ahorita. Vamos a ver. La que sigue, ¿verdadero o falso? Los biomateriales bioinertes tuvieron como materiales más utilizados a los cerámicos y a los vidrios bioactivos. ¿Verdadero o falso? Recuerden, dice bioinertes, cerámicos y vidrios bioactivos. Falso. Recuerden que no interaccionan y los cerámicos y los vidrios bioactivos, como puede ser la hidroxiapatita, sí que reaccionan, inclusive se consideran que son parte de la ingeniería de tejidos. ¿Sí? Sube 7 lugares, Miguel. Ok, ok. Muy bien, vamos a ver. La que sigue. La liberación de fármacos es inducido por los bionems y los biomems, la vascularización u otras respuestas biológicas, el crecimiento de genes o todas las anteriores. Todas las anteriores, no solo los bionems y los biomems, sino que también antes de que se crearan los bionems, la tecnología de los bionems y los bionems, los fármacos reaccionaban al la vascularización, al crecimiento de genes y a la irrupción del ARN, ¿ok? Digo, aquí no la incluí, pero la irrupción del ARN también es parte de. Entonces, todos estos más la irrupción del ARN son formas de inducir la liberación del fármaco, ¿ok? Muy bien, vamos por la que sigue. Bien, muy bien. Kevin se mantiene y se empieza a alejar un poquito. Vamos, vamos. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la ingeniería de tejidos? Utilizan células vivas para la formación de tejidos. En la mayoría de las ocasiones son andamios bioabsorbibles. Ha llevado a la sustitución de corazón, cerebro y pulmones o ninguna de las anteriores. Ha llevado a la sustitución de corazón, cerebro y pulmones. Recuerden que la ingeniería de tejidos genera o va regenerando nuevos tejidos, ¿no? Y ahí tendríamos la regeneración de piel, de vejiga o de cosas que no sean tan indispensables para la vida como los pulmones, el corazón y el cerebro. Si no se regenera rápido, pues morimos, ¿no? Entonces, por eso es que, a pesar de que sí, ha llevado a la sustitución de corazón, cerebro, digo, de otros organismos, pues no de corazón, cerebro y pulmones, porque lo necesitamos para vivir. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Pero bueno, las tres características son parte de la ingeniería de tejidos, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vamos a la que sigue. Kevin, sigues en primero. Ash, ya subiste a segundo. Bien. Vamos a la mitad, todavía se pueden recuperar, ¿ok? Faltan 8. Su nombre químico es politetrafluoruro de etileno y se utiliza en injertos vasculares. ¿Cuál será?
El teflón. Muy bien, muy bien. La mayoría lo tuvo bien. Teflón. Ok. Bueno, vamos por lo que sigue. Vamos a ver cómo se ha movido. Kevin, Daisy, ya subiste a segundo, Daisy, muy bien. Juan, Luis, Andrea, van bien, vamos. La que sigue. Su fórmula química es calcio 10, fosfato 4,6 o H2 y se utiliza ampliamente en la regeneración ósea. La hidroxiapatita, la perovskita, la witroclita o el fosfato de calcio. La hidroxiapatita, muy bien. De hecho, las otras no las he mencionado, la witroclita y la perovskita. Son tipos de fosfato de calcio que, o sea, todos estos son tipos de fosfato de calcio, pero el que estamos hablando es la hidroxiapatita. Recuerden que tiene una diferencia química muy sutil. La witroclita tiene una forma de estrella y se utiliza para otras aplicaciones. Y la perovskita se utiliza también, o sea, es igual un tipo como de fosfato de calcio que igual se utiliza para otras aplicaciones. ¿Recuerdan cuando les mencioné que algunos tipos de fosfato de calcio se podrían utilizar como materiales piezoeléctricos? Bueno, pues de ahí que la perovskita también es, ¿ok? Pero bueno, los únicos que habíamos mencionado era hidroxipatita y fosfato de calcio. Esta era casi como de regalo, chicos. ¿Qué pasó? Muy bien, vamos, la que sigue. Kevin, muy bien, sigues en primero. Daisy, ahí sigues en segundo. Andrea, vas en tercero. Vamos, vamos. Profe, Mándejale. dice Marisa que la sacó de Zoom. Sí, pero ya la acepté. Ah, ok. ¿Sí, no? Sí, ya no me aparece aquí. Marisa. Sí, aquí, ya está aquí. Muy bien, vamos por la que sigue. Es el tipo de fuerza atractiva que se encuentra presente en la atracción de los átomos. La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la nuclear débil o la nuclear fuerte. La fuerza electromagnética. Muy bien, muy bien. Nos quedan ya menos preguntas, ya vamos a acabar. Kevin sigues en primero. Y ahí está muy peleado por los segundo y tercer lugar. Va bien. Está muy, muy, muy reñido por esos lugares. Bueno, vamos a la que sigue. Es el tipo de atracción química más fuerte. ¿El enlace iónico, el covalente, el metálico o el de Van der Waals? ¿Cuál será? ¿Cuál será? El enlace iónico. Ok, bueno, aquí creo que ha habido un poco de confusión, bueno. Pero sí, el enlace iónico es el más fuerte, ¿ok? Recuerden que es el que se da entre uno que es completamente negativo y uno que es completamente positivo. Muy bien, pues, últimas 3 preguntas. Vamos a la que sigue. Ah, no, 4 nos quedan. Las moléculas se organizan o ensamblan y sus propiedades varían de acuerdo a su organización molecular. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Es a todos muy bien. Excelente.
Entonces aquí no hay duda, ¿verdad? Excelente. Vamos a la que sigue. Ahora sí, las últimas 3 preguntas. Las propiedades internas del biomaterial dependen de la composición química y su microestructura, el acomodo y el arreglo atómico, la atracción atómica y su ubicación, o la microestructura y el número de moléculas. La composición química y su microestructura, ¿no? Muy bien. El acomodo y el arreglo atómico son tipos de microestructura, pero aquí no tenemos en cuenta la composición química. La atracción atómica y su ubicación, eso no tiene nada que ver. La microestructura y el número de moléculas, no tanto importa el número de moléculas, sino más bien qué átomos y qué moléculas son. Entonces hablamos de la composición química. ¿Estamos de acuerdo? Y últimas 2, vamos. La rigidez, densidad y capacidad calorífica son ejemplos de propiedades extrínsecas, intrínsecas, atómicas o moleculares. Son propiedades intrínsecas. Significa que simplemente nos importa, o sea, no importa su microestructura para las propiedades, ¿ok? Entonces la capacidad calorífica no importa cómo está acomodada, tampoco la densidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Y era el ejemplo que les ponía de la leche con chocolate, no importa si el chocolate está abajo o está arriba, o está mezclado en todo, la temperatura que se ocupa para llevarlo a un cierto punto de ebullición es el mismo, ¿sí? Muy bien. Y última pregunta. Las propiedades intrínsecas dependen principalmente de la densidad, de la microestructura, la composición o la geometría. De la composición. La geometría es un tipo de microestructura. La microestructura, acaba de decir la pregunta pasada, que no afecta las propiedades intrínsecas. Entonces, la densidad es una propiedad. Entonces, la respuesta era la composición. Y muy bien, pues vamos a ver los lugares. En tercer lugar tenemos a Daisy. Muy bien, Daisy. En segundo lugar tenemos a Juan. Muy bien. Y en primer lugar tenemos a Kevin. Muchas felicidades. ¿Qué les pareció este ejercicio? Ah, miren, finalistas tenemos a Luis y a Andrea. Ahí cerquita. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Cómo se sintieron? Y esto yo me voy a quedar para ver qué onda con los demás resultados. Pero, ¿cómo se sintieron? Muy bien, nervioso. Todo bien para repasar, Rafa. Todo bien, ¿Sí? profe. Ahí fue como el repaso antes de las propiedades, tal cual, las propiedades mecánicas. Pero sí tocamos más o menos todos los puntos que estuvimos viendo. No mencioné tanto, por ejemplo, lo de el silicón, la parte del poliuretano, el ácido poliláctico o más propiedades de titanio o de bioglases, pero porque muchas de las propiedades pues son semejantes o muchas de las aplicaciones son semejantes, entonces no sabía cómo formular las preguntas que quedara claro que iba a ser, por ejemplo, titanio, ¿no? Entonces, pero bueno, traté de hacer como un resumen de todo y espero que les haya servido para refrescar lo que hemos visto en estas semanas, ¿ok?
Muy bien, pues bueno, vamos a seguir como les decía. Ahora sí ya vamos a ver lo de las propiedades mecánicas. Entonces, lo que voy a hacer es, recuerden que las propiedades las podemos dividir en como en dos partes. Las propiedades como internas, que son como las propiedades mecánicas, que tienen que ver con la parte de permeabilidad, dureza, flexibilidad, etcétera, etcétera. Y las propiedades que están en la superficie, que son las que interaccionan, nos ayudan a interaccionar con el sistema huésped y nos va a decir si se va a llevar a cabo esa interacción o no, ¿ok? Entonces, estas tres clases, antes de que ustedes les toque exponer, voy a separarlo como en clase y media y clase y media. O sea, la primera clase y media va a ser de lo que tiene que ver con las propiedades internas, que son como lo que había dicho de propiedades mecánicas, y la siguiente clase y media estaremos viendo las propiedades de la superficie, y en esas propiedades de la superficie, qué características debe de llevar para que se pueda interaccionar con el sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, nos habíamos quedado en las propiedades internas de materiales. ¿Sí ven la pantalla o todavía no? Todavía no. Ok, ok. ¿Ahora? No. ¿No? Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahora no me marca que estoy compartiendo. A ver, ahora. Sí, ya se ve, profe. Ya, excelente. Muy bien. Bueno, lo que habíamos visto, empezamos a ver la clase pasada, era lo que tenía que ver con las cargas, ¿no? Y entonces, ¿qué habíamos dicho que era una carga? Solo para empezar y no como desde cero. Una fuerza, ¿no? Sí, es una fuerza. Tú mismo lo habías dicho en la clase pasada, Tony, muy bien. Una carga es una fuerza que se le aplica a un material. Y habíamos dicho que cuando se le aplicaba a una fuerza a un material podían suceder tres cosas. ¿Qué cosas eran? Desplazaba, había torque o deformación. Así es. O sea, se genera un desplazamiento o un giro o torque o una deformación. Ahorita nos vamos a concentrar solo en la parte de la deformación. Las otras dos, pues, no nos interesa tanto, ¿no? Porque lo que nos interesa es como la resistencia de los materiales a la deformación. ¿Ok? Ok. Entonces, para cuantificar la deformación existen varios tipos de estudios a los que le llamamos esfuerzo de formación. Los estudios son de esfuerzo de formación y el esfuerzo puede ser diferente, puede ser de compresión, de tensión o de cizalla, dependiendo de cómo se aplica esta fuerza, ¿no? Cómo se le aplica en el material esta fuerza. Entonces, para estar como para poder cuantificar algo, debemos de aplicar las mismas condiciones en un material. Es por eso que la norma de las propiedades mecánicas son iguales para poder hacer como repetible el experimento. ¿Ok? Eh, por ejemplo, uno de los materiales más fuertes se dice que es ¿cómo se llama? La seda de la araña, ¿no? De la, ¿qué? Creo que es de la viuda negra, ¿no? Es uno de los materiales más fuertes que existen. Sin embargo, nosotros si pasamos por donde está un hilito,
lo podemos romper fácilmente, ¿no? Entonces va a decir, pero pues, ¿cómo es más fuerte que, no sé, que un metal? Es imposible, ¿no? Bueno, pues como les decía, es por eso que importan las dimensiones en las cuales se va a medir todo esto y por eso es que existen ciertas normas. ¿Ok? Entonces, lo que sí importa, además de que de las normas que nos va diciendo cómo debe de hacerse, es que en los estudios de fuerza normalmente se aplica una fuerza y esta fuerza tiene que ser en pares opuestos de la misma área. Eso es lo que más nos interesa, ¿ok? La fuerza se aplica perpendicular al objeto de estudio y tanto la parte superior como la parte inferior deben ser del mismo área, del misma área, ¿ok? ¿Sí queda claro eso o no? Realmente la forma de estas áreas no nos interesa mucho, pero sí nos interesa que sea de la misma área. Es decir, no importa si el área superficial de la parte de arriba y la parte de abajo es un cuadrado o es un rectángulo o es un círculo, pero sí que tienen que ser de la misma área de arriba y de abajo y obviamente pues de la misma forma. Entonces, por eso este dibujito de aquí, ¿no? Entonces lo traigo como a propósito. Yo utilicé para el análisis, aquí todavía no estaban bien cortadas, ¿no? Pero utilicé en el análisis moldes de círculo, o sea, de cilindros y de cubitos. Realmente no importa si el área de arriba es un cuadrado o es un círculo, siempre y cuando tanto el área de arriba como el área de abajo sean iguales. ¿Estamos? Ahora, dependiendo de cómo se aplique la fuerza, es el tipo de estudio que estamos haciendo. Es decir, si las dos fuerzas van hacia acá, estamos hablando de compresión, pero también puede ser que las dos fuerzas vayan acá y entonces estamos hablando de tensión. O que las dos fuerzas vayan inclinadas y entonces estamos hablando como de cizalla, ¿no? Como de corte. ¿Sí? O bueno, también conocido como flexión, pero el nombre correcto es cizalla. ¿Ok? ¿Sí estamos? Ok. Bueno. Se dice que, bueno, que a este tipo de fuerzas pues se les conoce como tensión nominal, a pesar de que sea compresión o sea de cizalla, todos los esfuerzos se conocen como de tensión nominal. Y se dice nominal pues porque, pues por lo que acaba de decir, ¿no? Que es aplicado en pares opuestos de caras iguales. Entonces, acabamos de decir que el tipo de fuerza, de esfuerzo, es perpendicular y es uniforme. Es decir, durante toda la prueba se va a aplicar la misma cantidad. Normalmente en megapascales, ¿verdad? Pero la misma cantidad de fuerza con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ok. Las unidades en el sistema internacional para cuando se hacen este tipo de mediciones son newtons por metros cuadrados, lo cual también es conocido como, bueno, metros cuadrados a newton sobre metro cuadrado, perdón. ¿Joules? No. Un pascal. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ven esta formulita que está aquí? No. ¿Dónde está? Ey. Acá está. Me espanté. ¿Ven esta formulita que está aquí? Esta formulita es precisamente lo que acabamos de definir como esfuerzo. Y acabamos de decir que las unidades son pascales. Entonces, como acaban de ver, dijimos que era newton sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? La fuerza que se está aplicando y en el área en la que se está aplicando. Es por eso que les decía que no importaba tanto la forma de la que estaba hecha, pero sí nos importaba que las dos áreas fueran iguales.
tanto la superior como la inferior, porque precisamente eso es lo que mide el esfuerzo. Fuerza sobre área, ¿ok? Entonces es un megapascal, digo, es un pascal, las unidades, pero normalmente los materiales, dependiendo, pero hablando de los materiales cerámicos, está dado en megapascales, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? Ok, a eso se le llama esfuerzo. Donde otra vez hay del tipo compresión, hay del tipo tensión, hay del tipo cizalla, ¿ok? ¿De qué depende que la muestra se comprima o se alargue, ya sea si es de deformación, de compresión o de tensión? ¿De qué depende de que se comprima o de que se alargue? Pues depende de la longitud que se haya movido, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, para visualizar esto, que es lo que les había comentado un poquito la clase pasada, hay que pensar en una retícula de átomos que está separado uno del otro, ¿ok? Entonces, estos enlaces de átomos cargan con la tracción, y la tracción, les digo, puede ser de compresión o de elongación. Y entonces, en consecuencia, mientras más se deformen estos enlaces, pues empieza a destruirse la estructura, ¿no? ¿Qué es lo que les comentaba un poquito? Que es como lo de la zona plástica, ¿ok? Entonces, digámoslo así, que esto que se mueve se le llama deformación. ¿Y cómo se calcula la deformación? Pues la deformación es la formulita que tenemos justo a un lado. ¿Qué nos indica esta formulita de deformación? Pues es una diferencia, ¿no? Sí. Imaginemos lo siguiente. En el caso de la... Elasticidad, ¿no? ¿Mandé? La de la E, es elasticidad. Esta es la deformación. Ah, ok. Elasticidad se cuenta hasta aquí, por ejemplo. Porque también esto es deformación y esto ya no es elástico. Ok, bueno, lo que les decía es la parte de esfuerzo es qué tanta fuerza se le aplica a un área, ya sea circular o sea cuadrada. Mientras que la deformación nos dice qué tanto cambia el material con respecto a cómo estaba. Y entonces el análisis es transversal, o sea, tenemos que este cubito medía, no sé, por decir, 1.2 centímetros de alto. Después de la prueba, empezó en 1.2 centímetros de alto. Después de la prueba acabó en, vamos a decir, en 0.5 centímetros de alto. ¿Qué significa? Que la longitud final, que era de 0.5, menos la longitud inicial, que era de 1.2, ya hay una diferencia. Esa diferencia es de 0.7, que dividido entre la longitud inicial, pues nos va a dar un análisis de deformación, ¿sí? Es decir, qué tanto se deformó en porcentaje de acuerdo a la longitud que cambió. ¿Sí queda claro esto? Esto podría estar dado en centímetros si no lo dividiéramos entre algo, pero precisamente no nos daría un valor, o sea, la prueba se puede hacer en 5 centímetros, en 10 centímetros, no nos da un indicio constante, ¿ok? Entonces por eso se hace en porcentaje, ¿sí? En comparación con la unidad inicial, ¿sí? La medida inicial. ¿Sí queda clara esta parte o no? Ok, ahora si analizamos todo esto,
como habíamos quedado la clase pasada, el análisis de esfuerzo de formación, lo voy a hacer un poquito más para arriba, tiene tres partes, ¿no? La parte lineal, la parte plástica y la parte que llamamos de ruptura, ¿ok? ¿Sí queda claro? ¿Dónde empieza cada una y qué nos indica cada una? Ok, pues primero empecemos con la parte lineal. ¿Cuál es la parte lineal? ¿Y qué nos dice la parte lineal? ¿Te dice qué tanto se deforma antes de romperse? Nos dice dónde... ¿Cuánto, Ajá, bueno, dicen. Sí, dicen, digo, cuánto se puede deformar, pero que puede regresar a su forma natural antes de deformarse completamente? así es. O sea, nos indica la zona elástica. Ajá. La parte lineal, que es esta que está aquí, nos indica cuál es la cantidad de esfuerzo en megapascales que aguanta un material sin que se deforme completamente. Es decir, que cuando se deje de aplicar esta fuerza, puede regresar a su estado original. ¿Ok? Y eso más o menos es hasta aquí, o sea, hasta cuando empieza a formarse la curvita, ¿no? Ujú. Este tipo de material no se ve que sea una línea recta, sino que se ve sí recta, pero un poquito como medio curviado, y esto depende de los materiales en sí. Los materiales cerámicos, metálicos, de este tipo de materiales son rectos completamente. Pero los materiales poliméricos o que tienen un poquito más de flexibilidad no tienen esta línea continua. Entonces, este material, a pesar de que es un cerámico, está mezclado con colágeno tipo 1, lo que le da flexibilidad. Por eso es que parece casi una línea recta, pero no empieza del todo, ¿no? Entonces, es por eso que está como un poquitito curviado. Entonces, digamos lo que aquí acaba la zona elástica, ¿no? Y bueno, antes de eso, vean cómo normalmente se grafica en esfuerzo en Y y deformación en X, ¿ok? Luego, a partir de aquí y hasta aquí, se le conoce como la zona ¿qué? Plástica, ¿no? La zona plástica. Sí. Que es cuando ya el esfuerzo que se le aplica generará una deformación, pues digámoslo así, permanente en el material. ¿Sí queda claro? Y a partir de aquí, pues empieza la zona de ruptura. ¿Estamos o no estamos? Ujú. Sí. Entonces, una vez más, la clase pasada ya empezamos a hablar mucho de la parte elástica, vamos a hablar un poquito más de la plástica. Entonces, se puede decir que llega un punto en el que la respuesta ya no es lineal, que es esta curvita que está aquí. Entonces, a eso se le conoce como deformación permanente, ¿ok? Es decir, esta deformación, cuando se le deja de aplicar la tensión, no se va a eliminar, por lo tanto no va a regresar a su lugar original. Esto significa que lo que pasa químicamente hablando es que hay un reordenamiento de los átomos o moléculas, ¿ok? Esta deformación es irreversible y se conoce como deformación plástica. Y ocurre principalmente en los polímeros, aunque también ocurre en los metales y en algunos cerámicos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay materiales que prácticamente no tienen zona plástica, ¿como cuál podría ser? ¿La madera? La madera. Bueno, dependiendo. Pues sí, la madera, aunque tampoco es muy flexible.
Sí, podría ser, porque prácticamente, bueno, la madera a veces tiende a pandearse y queda ahí un ratito, entonces ponle tú que sí, pero no es tan notorio como en las ¿Un ligas. cerámico? Ah, Como Los en las cristales, ligas. ¿no? ¿Ande? Los cristales, ¿no? También en los cristales, pero sí. Sí, en los cristales tienen poca flexibilidad y también se rompen. Muy buen ejemplo, Luis. Pero también pueden ser los elásticos, ¿no? Los elásticos son, bueno, las ligas, por ejemplo. Las ligas son muy elásticas, pero prácticamente no tienen zona plástica. Cambian de elástico a ruptura prácticamente luego, ¿no? Entonces, esta zona plástica es como, se aplica para ciertos materiales como los polímeros, los metales o algunos cerámicos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿De qué va a depender que la zona plástica sea muy larga o no? Del tipo de material, ya que como les acaba de decir, lo que pasa es un reordenamiento atómico, molecular, químicamente hablando. Quien tiene menos capacidad, pues va a simplemente pasar de elástico a ruptura. Y ya. ¿Sí? ¿Sí ¿Y estamos el o no? hidrogel, profe? El hidrogel es un tipo de plástico. Es que, a ver, al fin y al cabo, hay diferentes tipos de pruebas dentro de las pruebas mecánicas. Normalmente los materiales como por ejemplo el talco, el algodón, el mismo gel que acabas de decir, no se les hace pruebas mecánicas de compresión porque no tienen resistencia a la compresión. ¿Me explico? ¿Sí me explico o no me explico en esa parte? Sí, sí. Entonces se les hace otro tipo de fuerzas como la resiliencia o como ¿de qué será bueno? De... Conducción. bueno, sí, pero me refería a mecánicas puramente, como puede ser, mira, por ejemplo, de dureza tampoco se les hace mucho, pero a lo mejor un poco de tenacidad, aunque no tienen gran resistencia. De eso vamos a estar hablando ahorita, ¿ok? Bueno, y la parte de la ruptura, yo se los menciono como ruptura, pero realmente se le conoce como fuerza de fallo, ¿no? Ajá, no se le conoce como tanto ruptura, sino se le conoce como fallo. Ok. Entonces, ¿cuándo ocurre la falla de un material? La falla de un material ocurre cuando el material deja de realizar una función de carga. En la zona plástica aún puedes ponerle un poquito de carga, aunque sabemos que nunca va a regresar a su posición original. Pero en la zona de ruptura, pues ya no, ¿ok? Ya no admite carga porque ya no hay material, ¿no? Se rompió. Entonces, digámoslo así que depende del tipo de material, se pueden interpretar dos tipos de falla. Vamos a hablar de las más comunes. Y para eso vamos a tener en claro que cuando hablamos de falla de materiales, hablamos de los materiales que, que no deben de tener una deformación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos materiales que si sufren alguna deformación no les pasa gran cosa, eh, pero hay otros materiales que sí, entonces vamos a hablar de esos materiales en los cuales si cambia su estructura, sí hay algún problema. A la falla esta de la que estamos hablando, se le conoce como cuello, ¿ok? ¿Por qué? Por el tipo de forma en la que se genera en los materiales. Por ejemplo, ya sea que esté un cuadradito así, se abre o se comprime, pero se empieza a formar este cuello, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este cuello? Pues el cuello lo que hace es que las zonas en las que se está concentrando la carga o la fuerza son menores. ¿Y qué implica que el área donde se está concentrando la fuerza sea menor? ¿En qué cambia?
Vean la fórmula otra vez. Si quieren, bajo un poquito la imagen y vean la fórmula otra vez. ¿Qué implica que el área de contacto sea menor? Ey, ¿qué pasa? ¿Qué implica que el área de contacto sea menor? ¿Va a ser más el esfuerzo? Que se concentra más la... Ajá, va a ser más el esfuerzo y por lo tanto va a generar una mayor deformación, ¿no? Porque recuerden que esto es como continuo, como en tracción, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que pasa. Cuando se empieza a generar un cuello en un análisis de esfuerzo de formación, lo que pasa es que el área del material se va haciendo más chico, ¿ok? Porque se empieza a romper atómicamente los enlaces, lo que hace que se empiece a generar como esta forma, a lo cual se le conoce como cuello, y entonces el área donde se adelgazó el área, en la parte donde se adelgazó el área, los esfuerzos se concentran todavía más, lo cual provoca que la ruptura llegue más rápido, ¿ok? ¿Sí queda claro esto? Y esta parte es importante a pesar de que no lo parece y dices, bueno, sí, eso lo hacen los equipos, ok, sí, no pasa nada. Esta parte es muy importante en la elección de un biomaterial porque si ustedes eligen un biomaterial muy resistente, podemos concentrar esfuerzos en el organismo huésped. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, bueno, un hueso. Tenemos un hueso. Y este hueso tiene una ruptura, de esa ruptura se implanta un material. Si el implante de este material es mucho más resistente mecánicamente que el organismo huésped, o sea, que el hueso, a la larga generaría problemas. Por decir, vamos a hablar de que en las piezas de titanio se utiliza como reemplazo de todo un órgano, digámoslo así, y no no parte de un órgano, sino que todo un órgano. ¿Sí queda claro esto o no? Como toda una sección, por ejemplo, cuando se hace el implante de cadera, vean cómo todo está fijo y no dicen, bueno, aquí está roto, le ponemos tantito titanio. No, lo que hacen es toda la parte se reemplaza por completo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, por ejemplo, una ruptura pequeña y ahí implantáramos el titanio, lo que pasaría es que el titanio es mucho más resistente que el hueso. Y entonces los esfuerzos se concentrarían alrededor del titanio, provocando una ruptura del hueso que está alrededor del titanio. ¿Sí? Porque es más resistente mecánicamente. ¿Sí? Empieza a generar estos cuellos que les acabo de decir y baja el área y termina siendo una ruptura. ¿Sí queda claro? Por eso es que mecánicamente hablando se busca que los materiales sean de la misma resistencia o similar resistencia para que no se generen diferencias en las resistencias y que no guíen hacia una ruptura. ¿Queda claro esta parte o no? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Bien? ¿O no? Bueno. Entonces, esa es la parte de esfuerzo de formación en cuanto a lo que les acaba de decir que era de flexión en cizalla, de tensión y de compresión. ¿Sí queda claro esto? Ahora, de aquí salen diferentes tipos de pruebas derivadas de esta misma prueba, ¿ok? Y una de ellas es la dureza. ¿Alguien sabe en qué consiste la dureza? ¿O cuál es la definición de dureza? ¿Cuánto estrés puede soportar un objeto? Ajá, ¿y qué más? Es la resistencia que opone a la deformación. Ajá,
Los dos anteriores, o sea, más bien el de compresión, tensión, implican estas dos definiciones que acaban de decir ustedes, pero ¿cuál es la diferencia? Es por el área, ¿no? Es la fuerza o la resistencia que da por área, ¿no? A lo que se refería es, bueno, así en palabras muy comunes, sería la resistencia de un material a las rayaduras, digámoslo así. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí. Así, en palabras sencillas. Vamos a tratar de explicarlo más a fondo, pero en palabras sencillas es la resistencia de un material a las rayaduras, ¿no? Y bueno, entonces la dureza, ¿qué mide? Se mide aplicando un material pequeño que penetre sobre el material que queremos medir la dureza, ¿no? Entonces de aquí que hay diferentes tipos de dureza. No sé si recuerdan, aquí puse una, pero no es la más común. La más común es la de Vickers. Pero por ejemplo está la dureza de Rockwell, la dureza de Vickers, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que yo utilicé más era la de Vickers, ¿ok? ¿En qué se basa o en qué cambian este tipo de dureza? Pues, pues prácticamente lo único que cambia es el tipo de material que penetra en el material que se está midiendo la resistencia. Entonces, ¿en qué cambia? Pues a veces o típicamente lo que cambia es en la geometría. La de Vickers es piramidal, es una pirámide cuadrada. Hay pirámides triangulares también o pirámides pentagonales. La de Vickers es como cuadradita y es una pirámide, pero también puede ser un cono o puede ser, pues sí, esférica, como en forma de cono, ¿ok? Y entonces lo que mide es la carga conocida de este material que penetra, durante qué periodo de tiempo lo hace, y entonces se mide, o sea, debido a estas dos medidas, se mide realmente ¿cómo se llama? El canalito que se forma, la hendidura, pues, ¿sí? O la rayadura, ¿sí? Entonces, de acuerdo a el tipo de forma, el tiempo en el que se deja y el material que está hecho conito o pirámide, genera una rayadura, una hendidura. Eso es lo que se mide. Lo que se utiliza para calificar la dureza del material, pues al fin y al cabo es una escala relativa. ¿Ok? O sea, no hay como medidas de cuántos centímetros, sino que se empieza a comparar una con otra. Y para eso hay escalas, por eso les traigo esta tablita que está aquí. Entonces, donde los materiales que, em, que resisten menos a las rayaduras se les conoce como materiales blandos y los que resisten más se les conoce como materiales duros. ¿Sí estamos claros o no? ¿Sí? Y pues ya, bueno, entonces, pero qué nos dice este material? O bueno, ¿por qué es importante en los biomateriales? Supongo que depende del uso, ¿no? Porque, por ejemplo, para una prótesis tiene que ser mucho más duro. Ajá. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué debería ser duro? Sí, está bien, pero ¿por qué debería ser duro? ¿Por qué te imaginas? Pues porque tiene que resistir mucho peso. Por ejemplo, si fuera de pierna, tendría que resistir el peso de todo el cuerpo. No, pero recuerda que eso sigue siendo lo anterior, lo de compresión. Esto es de rayadura. ¿Por qué no queremos que se raye un material? Porque las propiedades se van degradando. Sí, en parte, y porque además... Libera, ¿no? ¿Mande? Libera su composición al organismo. Puede ser que liberes iones de metal, sí,
pero principalmente porque ahí se empieza a concentrar las bacterias, ¿no? O sea, si empieza a tener una mayor área superficial, ahí se puede empezar a concentrar organismos que al fin y al cabo no son deseables. ¿Sí queda claro esta parte? Muy bien. Entonces, por eso es que es importante la dureza. ¿Estamos? Ahora vamos con otra propiedad que no es muy hablada en propiedades de los metales, pero, bueno, de los metales o de cualquier material, pero sí es muy hablado en las personas, que es la resiliencia. ¿Alguien había escuchado este término? Digo, ahí viene la definición también, en palabras sencillas, pero ¿alguien había escuchado este término? Lo había escuchado, pero en otro contexto más Sí, social. En psicología. sí, pero se parecen los términos. ¿Qué han escuchado en psicología? Pues es cuando una persona se opone a los malos momentos y sale adelante. Así es. Es la en la cual la persona soporta momentos estresantes o adversos y sale adelante. Pero bueno, en materiales no es muy diferente. Vean en el dibujito este que está aquí. Este material se le aplica una energía, que digámoslo así, que es un mal momento. Y cuando esta fuerza o mal momento deja de aplicarse, sin que nadie lo ayude, sale adelante y regresa a su estado original. ¿Ok? ¿Sí queda claro o no? Y entonces, digámoslo así, que el material o la capacidad del material que tiene que ver con resiliencia es la capacidad de absorber energía y cuando se deja de aplicar este estrés, regresa a su estado original. Ujú. ¿Sí queda claro o no? Y una duda, esa energía, o sea, bueno, tú sabes que no se crea ni se destruye la energía, ¿qué? Se convierte en energía potencial. Ok. Sí, sí. Y bueno, si ustedes ven aquí, esta energía potencial se considera como energía ¿de qué tipo? Vean la letra. No sé. Chicos, lo vimos en termo. ¿Cómo se Es la le dice? de calor interno. Ajá, energía interna. Así es. Sí. Que puede estar como energía potencial o energía cinética. O en termo, pues sí, energía calorífica que es interna, pero la U es de interno. Ajá. Entonces, realmente lo que hablan es de la energía interna, ¿ok? Ok, bueno, ahorita vamos a ver esta fórmula, pero voy a intentar de explicar. Entonces, la resiliencia, lo que les decía es una medida de la energía elástica, al fin y al cabo, en la cual se puede almacenar cierta cantidad de estrés en en una cierta área o en un cierto volumen, ¿sí? Sí queda claro que es parte de lo que está aquí definido en la presentación. Y bueno, digámoslo así que si lo trasladamos a la primera gráfica, la que vimos antes de esfuerzo de formación, qué es lo que está queriendo decir? Otra vez, la cantidad de energía elástica que se almacena en cierta área o unidades, en cierta unidad de área o de volumen. Entonces, ¿qué parte estamos hablando? De toda la curva de esfuerzo de formación, ¿de qué parte estamos hablando? De la primera, ¿no? De la primera, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que queremos saber si quisiéramos calcular la resiliencia?
como el límite, ¿no? De energía que puede soportar para regresar a su forma. Ajá, pero estamos hablando de un área o de un volumen. ¿Cómo se calcula el área de la zona elástica? ¿Cómo calculan el área de cualquier cosa que tenemos una gráfica? Y pueden verlo en la función, en la fórmula que está ahí. Integrando. Integrando. ¿Qué integras? El área bajo la curva, ¿no? ¿Sí? Entonces, la resiliencia no es otra cosa más que la energía elástica que soporta un material en una cierta área, en un cierto volumen. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, de la primera gráfica de esfuerzo de formación, calcular el área bajo la curva de la zona elástica, que la zona elástica dijimos que era lineal. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte o no? Ok, entonces, si tenemos esa partecita, para eso tenemos esta fórmula, donde decimos que la energía interna, que al fin y al cabo ya dijimos que es energía elástica, esa energía interna la calculamos con la integral desde cero, o sea, desde que no se aplica ningún esfuerzo, hasta que se acaba el esfuerzo elástico. ¿De qué función? De la función de formación. Ajá. Variando el esfuerzo. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte? Ahora, al fin y al cabo, esto aplica para cualquier material. Pero si la zona lineal, o sea, la zona elástica, es completamente lineal, es decir, no es como el cerámico que yo les traía que era poquito curviado, sino que era una línea recta. Imaginemos que es una línea recta. La fórmula se simplifica y pasa a ser esto que está aquí. Porque, ¿qué forma tendría si es completamente recta? La línea diagonal. Si el área bajo la curva es completamente recta, un triángulo. Un triángulo, efectivamente. Y entonces nos simplifica todos los cálculos porque nosotros tendríamos el esfuerzo máximo y la deformación máxima. Y entonces simplemente hacemos un medio de la base por la altura. ¿Sí? Donde la base es la deformación y la altura es el esfuerzo. ¿Sí? Entonces recemos porque sea completamente lineal. Y así ya nada más hacemos un medio de la base por la altura. ¿Sí? Si no, tendremos que integrar. Digo, ya lo hacen los equipos, pero para que sepan de dónde va saliendo todo esto. Entonces, esto le llamamos resiliencia. Ahora, díganme, ¿por qué creen que la resiliencia sea importante en los materiales, en los biomateriales? Ver como cuánto estrés puede soportar antes de regresar a su estado natural. Ajá. A algunos tipos de materiales que deberían de ser realmente flexibles, como por ejemplo el arco de un pie. O sea, si lo que queremos es formar un arco, ¿cuánto aguanta y cuánto regresaría a ser el mismo arco? ¿No? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Por eso es que es importante. Todas estas propiedades no son para darles lata, sino para que vean que, por ejemplo, los tendones también lo ocupan, los ligamentos también lo ocupan, porque son flexibles. No todos los biomateriales son flexibles, pero hay algunos que sí. ¿Cuál es la energía que puede soportar para que regrese completamente a un estado óptimo, digámoslo así? ¿Sí? Y ya por último, hoy veremos lo que es la tenacidad, que en inglés se parecen, hardness y toughness, pero son diferentes, o sea, se parece dureza con tenacidad, pero en español son completamente diferentes, ¿no? ¿En qué varía la tenacidad? ¿O a qué le consideremos que algo sea tenaz? Y por eso traigo este vidrio que se rompe.
ahí sí es a qué punto llega sin deformarse de manera permanente. Y pasa hasta la ruptura, ¿no? Ujú. Ok, sí, entonces digámoslo así que la tenacidad es la cantidad de energía necesaria para deformar una unidad de volumen o de área hasta llevarlo hasta su ruptura. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, a pesar de que la definición es un poquito diferente, ¿a qué se parece? ¿A qué cálculo se parece? Pues a la anterior, pero ahora sí llegamos a la ruptura, ¿no? Así es, al de la resiliencia, solo que ahora sí lo llevamos hasta la ruptura. Mientras que en la parte de resiliencia solo llegábamos hasta la parte eh, de elástica. Aquí ahorita nos interesa la cantidad de energía en la que utilizamos para llegar hasta la ruptura, digámoslo así. Ajá. Y entonces realmente es otra vez calcular el área bajo la curva. Que en esta ocasión sí no nos salvamos porque la zona plástica no es lineal. Entonces tendríamos que hacer igual una integral desde 0 hasta el punto de quiebre y la función es de deformación variando el esfuerzo. ¿Sí queda claro? ¿Sí tenemos claro todo esto? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Bien? ¿Aburrida? ¿No aburrida? Bueno, ya por último, ¿para qué ocuparíamos la tenacidad? En los biomateriales, obviamente. Conocer el límite. El límite, pero de materiales que son menos flexibles, que son más como rígidos y que sí no queremos que se quiebren, ¿no? Que su función no es quebrarse, ¿ok? Y ahí podría entrar el mismo hueso, ¿no? Aunque el hueso sí es un poco flexible, pero es menos flexible que un tendón, que un cartílago, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, chicos, espero que la clase haya sido de provecho y los veo el miércoles. Nadie tiene dudas, ¿verdad? Dijeron. ¿No? Bueno, No, Rafa, chicos, muchas gracias. pues bueno, me gustó Está bien, estar con profe. ustedes y los veo el miércoles. Espero que les haya gustado la clase y cualquier cosa me dicen para mejorar, ¿ok? Gracias, Rafa. Gracias. Cuídense. Bye, Rafa. Bye. Bye, Rafa. Nos vemos. Vas a subir esto. Es que tuve un chorro de problemas con mi internet y me sacó y se me trababa y así. Entonces, la verdad, no escuché muchas cosas. Sí, Nat, de hecho iba a subir también desde ¿cómo se llama? Desde